Comenzamos nuestro magazine en la mañana de hoy yéndonos hacia Salud Mental La Palma para hablar durante unos minutos con nuestra compañera y amiga Maripaz Magdalena. Ayer se celebraba el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y ya saben que Salud Mental La Palma tiene diferentes programas de prevención durante todo el año. Y además queremos conocer un poquito más sobre este trastorno y quién mejor que la propia Maripaz Magdalena para contárnoslo. Maripaz, buenos días. Muy buenos días, Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos bien, feliz año que no había tenido la oportunidad de Igualmente. felicitarte. Y bueno, pues aquí, como tú bien dices, pues hablando de salud mental nuevamente. Oye, cuéntanos para empezar, ¿qué es la depresión? La depresión es un problema de salud mental, una enfermedad que si se cronifica, pues es una afectación a nivel mundial de las más importantes a la hora de hablar no solo de discapacidad, sino también a la hora de hablar de una de las principales causas de suicidio, que como tú bien sabes, pues es un tema que nos interesa muy mucho, que nos ocupa por la alta incidencia que se sufre en nuestro país, en España, con esa pérdida de vida humana cada día de 10 personas, ¿verdad? Se trata de todo un síntoma de tanto físico como psíquico, porque no hay que olvidar también que la salud mental afecta al bienestar físico de las personas, que conlleva múltiples síntomas, ¿verdad? Pues una apatía, tristeza vital, también cuando se dan situaciones en las que confluyen ese padecimiento físico, pues dolores que no se sabe cuál es la causa, no existe un motivo, no existe una etiología clínica determinada para que estén ahí, para que cursen, migraña, son múltiples los síntomas físicos y hay una sintonía, Vicente, y es la falta de ganas y fuerza y vitalidad para emprender el día a día. De hecho, son muchísimas las personas que teniendo este problema pues no pueden ni siquiera pues tener una vida no ya social, ¿no? Interaccionar con otras personas, sino laboral porque su cuerpo y su mente se lo impide. Me llama la atención, Maripaz, datos como, por ejemplo, que lo padecen en torno a un 7% de personas en el mundo, que sean principalmente mujeres y que sea 3 veces más frecuente entre los 18 y los 29 años que los mayores de 60. Sí, claro. Nosotros siempre decimos que cuando se hablan o se hacen entrevistas, los medios de comunicación siempre quieren datos y estadísticas, ¿verdad? Y ese 7% sí se refiere a un 7% con la depresión crónica o una depresión grave. Eso significa, Vicente, una evolución que se ha prolongado en el tiempo y donde la persona no ha tenido mejoría. Pero ocurre también que con esas cifras que son llamativas, porque es que en realidad la depresión todos conocemos a alguien de nuestro entorno o que incluso todos hemos pasado por episodios de depresión en nuestra vida con un diagnóstico y un tratamiento, nos llama muchísimo la atención a nosotros síndromes como lo que no están acuñados todavía en el DSM-5, pero que existen y que se le está dando viva voz en los medios de comunicación, en campañas publicitarias, y es el síndrome de la depresión sonriente, ¿verdad? Y es esa depresión más difícil aún de diagnosticar que la que hemos descrito con anterioridad, porque son personas que a pesar de tener una depresión, lo que intentan o lo que hacen, porque lo logran, es enmascarar sus síntomas. eh, y bueno, son personas que no tienen habilidades para comunicar cómo se sienten, son personas que tienen también miedo a ser rechazados, al aislamiento social, Vicente, que se vive cuando una persona realmente tiene un problema de depresión, porque no hay que olvidar también que estamos inmersos en una sociedad que parece que lo que prima es la alegría, felicidad, la estética, la belleza, donde no tiene cabida para nada hablar de sentimientos y por supuestísimo, y así se demuestran las campañas que se están usando a nivel internacional, mucho menos vamos a tener tiempo para escuchar cuando una persona que incluso está en nuestro entorno está viviendo un episodio de depresión. Y esto es lo que lleva muchas veces, en la gran mayoría de los casos, a que esa depresión sonriente que afecta a muchísimas personas, bueno, pues se ha convertido en un síndrome y en poco tendrá que ser reconocido como una patología, ¿cierto? Esas campañas sí han llamado poderosamente la atención al público en general, a la gente de pie de calle, porque se han sentido identificadas cuando han visto las campañas de que han visto esas personas que se reúnen
en eventos sociales, en fiestas. Ahora en la Navidad ha sido muy utilizado y no se ha encontrado un momento para hablar realmente de cómo nos sentimos. Entonces, cuando hablamos de depresión, tenemos que hablar, sí, por supuestísimo, de ese diagnóstico ya de una larga evolución de personas con un 17% de depresión grave, pero tenemos que hablar, por desgracia, tenemos que hablar de este síndrome que a mí, a título personal, me parece muy unido de la mano de esos cambios sociales que estamos experimentando y que me llama poderosamente la atención porque realmente ahora se le está dando voz porque es una realidad tangible, que podemos ver, conocemos a muchísima gente, que perdemos en el camino, porque todos y todos también en esta isla conocemos a gente que hemos perdido en el camino y que muchísimas veces decimos es que no sabíamos realmente que se encontraba de esta manera, es que no éramos conscientes porque no nos lo había trasladado o nosotros mismos no nos hubiésemos dado cuenta nunca de que pasaba por un episodio depresivo. Entonces, importante hablar de los síntomas, por supuestísimo, pero importante también es decir que un gran porcentaje de personas que viven en aislamiento, que viven en soledad, que pasan y están pasando por episodios depresivos, lo viven en silencio. ¿Por qué afecta más a mujeres que a hombres? Bueno, es que respecto a la afectación de mujeres y hombres, yo pienso también una cosa, y es que la mujer, la habilidad comunicativa y de demostración de sentimientos que puede tener, su capacidad a la hora de hablar o expresar lo que están viviendo, la hace también llegar a esa atención temprana, a esa atención primaria, pedir ayuda, es lo que creo que estábamos hablando con anterioridad, ¿verdad? El tener constancia de los casos de depresión, el tener constancia de esos casos, no implica que realmente no haya una incidencia oculta, una incidencia que no se habla, una incidencia que no se pide ayuda, ¿de acuerdo? Por eso la campaña nuestra, que se llama Hablar es la solución, nos parece que también se haga una especial incidencia en esto. Viene a ser pues un poco la ley de la inversa. La ley de la inversa en servicios sociales se utiliza para hablar de que muchas veces la persona de mayor capacidad comunicativa son las que piden ayuda, pero muchas veces los que más necesitan ayuda son los que no están pidiendo ayuda. Es decir, muchas veces en esa pirámide de Maslow o en esa punta del iceberg existe una realidad que se esconde y es que muchas veces no sabemos cómo están viviendo los vecinos, los amigos, los familiares. Qué importante, por tanto, es hablar de que dentro de la depresión existe una sintomatología que no es expresada de manera clínica ni es expresada de manera social. De ahí también yo creo que puede haber esta peculiaridad de datos y de diferencias, ¿verdad? No significa que hombres y mujeres tengan esa distinción a la hora de sufrir depresión, pero sí puede significar quién tiene más herramientas a la hora de pedir ayuda, qué género puede tener más herramientas a la hora de expresar lo que están viviendo. Se ha llegado hasta tal punto, Maripaz, que se ha convertido en una de las patologías más frecuentes en las consultas de atención primaria. Exactamente, y con el dato, Vicente, que lo hemos hablado creo que en alguna oportunidad, de que estadísticamente el 40%, es decir, casi la mitad de consultas de atención primaria, llegan o llegamos por un problema psicosomático, es decir, por un problema emocional. Casi la mitad de las consultas que se hacen en atención primaria tienen de base un problema emocional, un problema psicosomático. No lo psicosomatizamos, el cuerpo nos indica que algo está ocurriendo. Yo, en relación a la pregunta anterior, uniría, porque en salud mental todo está hiperconectado, uniría y diría que no tenemos que olvidar que la depresión es una de las causas principales del suicidio. Si comparativamente usamos las estadísticas del suicidio en España, y comparamos entre géneros hombres y mujeres, vemos que esa diferencia a la hora del diagnóstico de la depresión no es tal, con lo cual podemos hacer esa lectura y podríamos abrir una especie de debate respecto a lo que estamos diciendo. Si no existe diferencia de género respecto al suicidio, teniendo como base lo que es la depresión como una de las principales causas, tenemos que hacer mención a que muchas veces en consulta estamos recibiendo una demanda que es la que llega,
Pero vuelvo y hago especial hincapié, porque esto es un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo y es lo que vemos todos los días en nuestra actividad diaria. Son muchísimos los casos que no llegan a solicitar ayuda. Ujú. Antes hablabas, recordabas un poco los múltiples síntomas que hay, las causas, pero su tratamiento. Hablamos de su tratamiento que suele ser siempre con psicofármacos o psicoterapia, ¿no? Sí, por supuesto, un poco romper a favor de lo que es los fármacos en depresión son imprescindibles, muy necesarios y bueno, un poco también hablar de que hay que trabajar en la actividad de base de prevención porque el psicofármaco necesita un complemento, ¿verdad? ¿Cómo podemos animar a una persona que tome psicofármacos entendiendo que eso va a resolver su situación cuando muchas veces hay que mirar la causa de la depresión? Es un problema que a lo mejor puede tener una causa, un motivo, una razón y muchas veces es el aislamiento, es la soledad la que está de base de esa situación, ¿verdad? De ese sentimiento. Con lo cual tendríamos que trabajar de manera coordinada entre lo que es el servicio de atención psiquiátrica, psicológica, yo lo mencionaba también ayer en alguna oportunidad, el trabajo tan importante de base de los servicios sociales de cada ayuntamiento, de cada municipio, ¿no? El psicofármaco es necesario, pero siempre debe ir acompañado de actividad comunitaria, de grupos de ayuda, de trabajar socialmente para que la persona mejore psicosocialmente. No se trata la depresión solamente de un problema genético, de un problema físico, de un problema, de nuestra mente. La depresión va unido a una sintomatología física y va unido también, Vicente, a una realidad social, ¿verdad? Uh-huh. En un momento donde nos relacionamos a través de pantallas, en un momento donde hemos dejado de comunicarnos, donde el uso de pantallas entre los más jóvenes y de ahí la incidencia también de problemas de depresión en estas edades tempranas, se ha convertido en una sociedad que ha cambiado nuestra manera de comunicarnos, una sociedad que sigue cambiando a un ritmo estrepitoso y que todo lleva también un cambio social. Ese cambio social es lo que repercute y está repercutiendo en esa alta incidencia de problemas de salud mental en general y de problemas de la depresión, que vuelvo y repito, tenemos que ser conscientes todos de lo que está ocurriendo, de lo que se ve y de lo que no se ve, porque siendo una de las primeras causas que ocasiona que en nuestro país perdamos cada día 10 personas por el tema del suicidio, debemos hacer campañas de prevención en todos los perfiles de edad para intentar entre todos que esta cifra, pues bueno, por lo menos no se incremente y si podemos entre todos evitarlo, evitarlo. Uno personalmente es consciente de que puede estar viviendo un episodio depresivo o es difícil que uno pueda darse cuenta de que lo está viviendo. Pues una pregunta pues que te podría decir, sí, uno es consciente y también te podría decir que a veces uno no es consciente que es cuando a nosotros nos llegan esos padres o esos entornos familiares cercanos, Vicente, diciendo, mira, vengo a pedir ayuda porque he detectado que mi familiar pues está más aislado, más triste, no se ducha, no se cambia de ropa. Ayer mismo recibimos una llamada de alguien que llevaba con la misma ropa, la lavaba y se la ponía y que no salía de su casa hacía muchísimo tiempo. Muchas veces uno es consciente de que existen cambios y que no tienen la misma fuerza, ni las mismas ganas, ni el mismo ímpetu, y son lo que estábamos hablando con anterioridad, Vicente, esas personas que llegan a atención primaria, a su médico de cabecera, les dice, bueno, es que necesito un refuerzo porque es que me siento triste, o no paro de llorar, o no puedo dormir. Una sintomatología que esas personas pueden ser conscientes de que puede ser indicio de una depresión, pero otras muchas veces, Vicente, pues simplemente la persona va viviendo en un aislamiento, en un modo de operar y en unos códigos de comportamiento distintos, y son las personas del entorno los que dan la voz de alerta. Vicente, y también ocurre que muchas veces la persona está triste y muchas veces esa persona no tiene nadie tampoco que se den cuenta. Te das cuenta como todo está hilado, como es un ciclo. O sea, muchas veces, si hablamos de la soledad no deseada, muchas veces las personas están tristes porque realmente se sienten solos y solas. ¿Y cómo pido ayuda
si no soy consciente? ¿Y cómo puedo romper mi aislamiento, lo que mejoraría mi depresión? Se trata de circunstancias que están conexas entre sí, es un tema transversal y se puede dar la circunstancia de que pidamos ayuda, que la pidan por nosotros, pero a mí me preocupa y cuando no tenemos la facilidad, habilidad y ser conscientes de que necesitamos ayuda y tampoco tenemos a nadie que se dé cuenta que estamos mal, porque eso es una realidad que estamos viviendo, no solamente en La Palma, sino es una realidad que estamos viviendo a nivel mundial, ¿verdad? La soledad no deseada. Pues Maripaz, que como siempre te agradecemos estos minutos, un fuerte abrazo. Abrazos para ustedes también, muchísimas gracias. Ahí quedan las palabras de Maripaz Magdalena de Salud Mental La Palma, aprovechando que ayer se celebraba ese Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Una pausa, más cosas en los próximos minutos.